Cuando mis padres se enteraron de que mis ahorros estaban congelados, le pagaron $1.500 al administrador de mi apartamento, para que cambiara las cerraduras antes de que yo llegara a casa. Mamá sonrió, la falta de hogar te hará obediente. Papá añadió, los suelos de concreto crían mejores hijos. Compré mi propia casa una semana después. Un minuto después, mamá empezó a llorar. 3 minutos más tarde, papá gritó, ¿qué hiciste? Las bolsas de basura estaban en la acera, cuando los faros las iluminaron. 3 bolsas negras, desplomadas contra la boca de incendios, como borrachos esperando un autobús. Mi ropa estaba en la primera. Mis zapatos estaban en la segunda. La tercera tenía mis libros, mi abrigo de invierno, y la foto enmarcada de mi abuela, que solía estar en la mesita de noche. Las bolsas estaban atadas sin apretar en la parte superior, y la lluvia de la tarde se había acumulado en los pliegues, filtrándose a través del plástico, empapando todo lo que había debajo. Una manga de mi chaqueta de trabajo asomaba por la primera bolsa, arrastrándose por el concreto mojado. Esa chaqueta era la misma que me había puesto para mi primer cierre en Lockwood Title. La que Maxine me dijo que se veía profesional. Estaba absorbiendo el agua de la cuneta, un lunes por la noche. La llave de mi apartamento no funcionaba. La cerradura había sido reemplazada. Latón nuevo, aún brillante, todavía con el olor de la bolsa de la ferretería de la que salió. El cerrojo de arriba también era nuevo. 2 cerraduras. Alguien había pagado por 2. Absolutamente todo lo que yo poseía estaba en esa acera, o detrás de esa puerta. Esa es la parte que detuvo mi respiración. No las bolsas, no las cerraduras, no la lluvia convirtiendo mi chaqueta de trabajo en un trapo. Fue perderlo todo. 4 años de construir una vida por mi cuenta, reducidos a bolsas de basura y un cerrojo de latón. Y, al otro lado de la ciudad, en un estante en el pasillo de la casa de mis padres, descansaba el único objeto que importaba más que cualquier cosa detrás de esa puerta. Una pequeña cabaña de cerámica, pintada a mano, no más grande que una taza de café, que mi abuela Clara me dio cuando yo tenía 9 años. Ella la puso en mis manos, en su porche trasero, con sus dedos envueltos alrededor de los míos, y me dijo, un día tendrás tus propias paredes, Ivy, y nadie podrá quitarte la llave. Clara murió 4 años después. El cáncer se la llevó, de la forma en que se lleva a las abuelas, lentamente, y luego todo a la vez, y la última cosa que me dijo fue, ¿guardaste la casita? La casa de cerámica había permanecido en ese estante del pasillo, durante toda mi infancia. Cuando me mudé a Mill Street hace 4 años, la dejé ahí, porque pensé que seguiría volviendo a casa para las cenas de los domingos, porque pensé que dejar algo atrás significaba que no me había ido por completo, y porque una parte de mí todavía creía que el estante era un lugar seguro. Ahora, el estante estaba en una casa propiedad de unas personas que acababan de meter mi ropa en bolsas de basura, y la casa de cerámica era el único pedazo de Clara que aún quedaba en el mundo. Sal Benedetto, el administrador del edificio, contestó su teléfono al cuarto timbre. Su voz tenía el tono plano, propio de un hombre que sabía exactamente por qué alguien lo estaba llamando. Sal, mis cerraduras han sido cambiadas. Mis pertenencias están en la acera. Tus padres vinieron esta tarde. Ivy, tu padre dijo que te estaban desalojando por falta de pago. Tenía los documentos. Mi alquiler está al día. Tengo los recibos. ¿No lo verificaste? Silencio. Luego me pagaron $1.500 en efectivo, Ivy. Dijeron que era una emergencia familiar. Cambiaste las cerraduras de una inquilina que paga, sin una orden judicial, solo porque alguien te dio dinero en efectivo. Pensé que era un asunto de familia. Lo era. Y vas a tener noticias de mi abogado al respecto. El teléfono se cortó. Mis piernas me llevaron de vuelta a la acera. La lluvia seguía cayendo. Las bolsas seguían ahí. Y, al otro lado de la ciudad, en un estante de pasillo, dentro de una casa en la que ya no era bienvenida, la cabaña de cerámica de mi abuela estaba reposando en la oscuridad. Las palabras de mi madre llegaron por mensaje de texto, 14 minutos después. La pantalla decía, la falta de hogar te hará obediente. El mensaje de mi padre llegó 2 minutos después de eso, los suelos de concreto crían mejores hijos.
2 mensajes de texto, ni una llamada telefónica, ninguna explicación. Ni siquiera tuvieron la decencia de decírmelo en la cara. Lo escribieron con sus pulgares, y presionaron enviar, de la misma forma en que cancelas una suscripción. Eso fue un lunes. Para el lunes siguiente, yo era dueña de una casa. Y cuando mi madre vio la escritura, lloró. Y cuando mi padre la leyó, gritó 3 palabras, que resonaron en los azulejos de la cocina, de un hogar que él estaba a punto de perder. Pero el camino entre esos 2 lunes, es la verdadera historia. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Conflictos y Revancha. Dale a suscribir, y activa esa campana de notificaciones, porque esta historia no se trata de una puerta cerrada. Se trata de una mujer, cuyos padres robaron más de $23.000 de su cuenta de ahorros, sobornaron a un administrador de edificios, y lo llamaron valores familiares, y de la mujer que compró una casa, con un dinero que ellos nunca supieron que existía. Mi nombre no importa, pero mi trabajo sí. Oficial principal de depósitos en garantía, en Lakewood Title and Escrow. Mi jefa, Maxine Roscoe, comenzó la empresa hace 11 años, con una mesa plegable y una máquina de fax. Ahora, Lakewood maneja de 40 a 60 cierres inmobiliarios al mes, a lo largo de 3 condados. Mi trabajo es sentarme en el centro de cada transacción inmobiliaria, y asegurarme de que el dinero vaya a donde se supone que debe ir. Búsquedas de títulos, verificaciones de embargos, desembolsos de fondos, registros de escrituras. Cada dólar, cada documento, y cada firma, cruza mi escritorio antes de que una casa cambie de manos. Esa profesión, es la razón por la que mis padres perdieron. Cuando tenía 16 años, mi padre, Frank, abrió una cuenta de ahorros conjunta, en First National Credit Union. Mi nombre estaba en ella. Su nombre estaba en ella. El nombre de mi madre, Denise, estaba en ella. Frank dijo que era para mi futuro. Dijo que ahí era donde los adultos responsables ponían su dinero. Dijo que me estaba enseñando disciplina. Lo que en realidad me estaba enseñando era sobre el acceso, porque una cuenta conjunta significa que cada nombre en ella puede depositar, retirar, y colocar retenciones. Yo no entendía eso a los 16 años. Lo entendí a los 28, sentada en la cama de invitados de Maxine, con los zapatos mojados y un teléfono sin batería, mirando una aplicación bancaria que decía, actividad de la cuenta suspendida. Comuníquese con su institución financiera. Pero, antes de contarte sobre esa noche, déjame hablarte sobre la familia que se suponía que yo no debía abandonar. Frank Albel dirigió el piso de una fábrica durante 22 años. Supervisó a 30 trabajadores, que atornillaban carcasas de transmisión en una línea de montaje, y dirigía su hogar de la misma manera. Horarios publicados en el refrigerador. Toques de queda impuestos al minuto. La cena era a las 6:15, no a las 6:14, ni a las 6:16, y las luces se apagaban a las 10. Si no estabas de acuerdo con Frank, no estabas simplemente en desacuerdo. Eras un insubordinado. Y la insubordinación, en la casa de los Calvel, tenía consecuencias, castigos, la ley del hielo, retención de afecto, una actitud distante que podía durar una semana, durante la cual, Frank le hablaría a todos en la habitación, excepto al hijo que se había salido de la línea. Denise no era la ejecutora de las reglas. Denise era la intérprete. Ella venía a tu habitación, después del veredicto de Frank, y decía, tu padre te ama. Solo que no sabe cómo demostrarlo. Lo decía como si el amor fuera una habilidad en la que él no había sido entrenado, en lugar de una elección que él se negaba a tomar. Denise hacía que el silencio fuera tolerable, lo cual es otra forma de decir, que ella hacía que fuera posible quedarse. Kirk era 3 años menor, y nació sin un blanco en la espalda. Jugaba fútbol americano. Fue a una universidad estatal, de la que Frank podía presumir en el club de veteranos. Conducía la camioneta para la cual Frank fue CEO firmante. Vivía en casa a los 25 años, sin pagar alquiler, sin hacer tareas domésticas, y sin que le hicieran preguntas. Kirk era el hijo que se quedó. Y en la casa de los Calvel, quedarse era la única moneda de cambio que importaba. Cuando me mudé a los 24 años, Frank no se despidió. Él dijo, volverás. Denise dijo, llámanos cuando necesites dinero. Kirk no dijo nada. Estaba comiendo cereal en la encimera, y no levantó la vista de su teléfono.
Nadie creía que yo pudiera valerme por mí misma. Y, durante 4 años, dejé que ese silencio fuera mi respuesta. Pagué mi propio alquiler. Construí mi propia carrera. Ahorré mi propio dinero. Y cada domingo, conducía hasta Winslow Drive para cenar, y aguantaba las preguntas sobre cuándo iba a volver a casa. Como si el haberme ido fuera una herida que yo les había causado, y el mantenerme alejada, fuera la infección. La casa de cerámica seguía en el estante del pasillo, en Winslow Drive. En cada cena de domingo durante 4 años, yo había pasado caminando junto a ella, había tocado el esmalte con un dedo, y había seguido caminando hacia la cocina. Ese brillo de la puerta pintada, bajo la luz del pasillo, era la voz de Clara, la prueba de que alguien en mi familia, alguna vez había creído que yo iba a estar bien. Maxine me encontró en su porche, a las 9:30 de esa noche de lunes. No me preguntó qué había pasado. Miró las bolsas de basura en mi maletero, me miró a la cara, y dijo, la habitación de invitados está lista. Resolveremos esto por la mañana. Así es Maxine, la mujer que ve el problema, y abre la puerta al mismo tiempo. 3 años antes, cuando yo todavía era una procesadora junior que cometía errores en los formularios HUD1, Maxine me sentó después de que un cierre saliera mal, y me dijo, eres buena en esto, Ivy. Los números confían en ti. Deja de disculparte por tener razón. Nadie en mi familia me había dicho nunca algo así. Mi padre llamaba a mi trabajo empujar papeles. Mi madre lo llamaba contar el dinero de otras personas. Maxine lo llamó una carrera, y me pagaba en consecuencia. El martes por la mañana, conduje hasta First National. La gerente de la sucursal, Terry Bowen, buscó mi cuenta en el sistema. El congelamiento se había colocado 13 días antes. Era una retención por actividad sospechosa, presentada por Frank Calvel y Denise Calvel, cotitulares de la cuenta, afirmando que tenían motivos para creer que se estaba accediendo a la cuenta, sin el conocimiento del titular principal. La titular principal, soy yo. Bajo el acuerdo de cuenta conjunta, cualquier cotitular puede solicitar una retención de revisión, dijo Terry, y estamos obligados a procesarla. El saldo era de $47,000. ¿Puedes mostrarme el historial de retiros de los últimos 6 años? Terry imprimió 19 páginas. La pila de hojas reposaba en el asiento del pasajero de mi auto, de la misma forma en que la evidencia reposa en un escritorio, antes de convertirse en un arma. Maxine cerró la oficina temprano esa tarde. Preparó 2 tazas de café, puso una en la mesa frente a mí, y se sentó enfrente con la otra. No habló, mientras yo revisaba las páginas. Maxine entiende el papel, de la misma forma en que los cirujanos entienden las radiografías. Ella sabía lo que dirían las páginas, antes de que yo terminara de leerlas, porque había visto este patrón antes, en disputas de títulos y en procesos de divorcio. El dinero desaparece lentamente, cuando alguien no quiere que te des cuenta. Fueron 6 años de retiros que yo nunca hice. Pequeñas cantidades espaciadas. Nunca lo suficientemente grandes, como para activar una alerta de fraude. Nunca lo suficientemente seguidas, como para formar un patrón visible, a menos que pusieras todas las páginas una al lado de la otra en la mesa de la cocina, y trazaras una línea conectando las fechas. $200 en marzo de 2020, $400 en julio de 2021, $350 en septiembre de 2021, $1,100 en diciembre de 2021, $800 en febrero de 2022 y también en diciembre de 2022, $450 en abril de 2023, $1,100 en diciembre de 2023, y así sucesivamente, retiro tras retiro. Cada uno firmado por Frank Calvel o por Denise Calvel. Cada uno procesado por un cajero, que no tenía motivos para cuestionar a un cotitular, accediendo a una cuenta conjunta. $23,412. Desaparecidos. Fueron retirados por mis padres, usando un acceso que configuraron cuando yo estaba en la escuela secundaria, de una cuenta financiada en su totalidad por mi depósito directo. Cada cheque de pago del Lakewood Title había alimentado esa cuenta. Cada retiro había alimentado la cocina de mis padres, los préstamos de mi hermano, y la segunda hipoteca que yo no sabía que existía. Maxine miró la última página, y dijo, esto no es descuido, Ivy. Esto es un cronograma. Tenía razón. Los retiros de diciembre eran de $1,100 cada año,
la cantidad exacta de la prima anual del seguro de vivienda, para la casa en el 1847 de Winslow Drive. Mis padres habían estado pagando su seguro con mi dinero. Lo habían programado en su calendario. Casi lanzo los papeles al otro lado de la habitación. Tenía el brazo hacia atrás, las páginas desplegadas en mi puño, y el lanzamiento estaba listo, pero la casa de cerámica pasó como un destello detrás de mis ojos. La voz de la abuela Clara. Un día tendrás tus propias paredes. Y las paredes no se construyen arrojando cosas. Las paredes se construyen apilando evidencia, hasta que la estructura se sostiene. Si has pasado por algo como esto, asegúrate de estar suscrito a Conflictos y Revancha. Activa las notificaciones, porque la siguiente parte de esta historia es donde todo cambia. El miércoles por la mañana, llamé a Perry Chafer, abogado de bienes raíces y fraude al consumidor. Perry había manejado una disputa de títulos para Lakewood 2 años antes, y Maxine confiaba en él para sus propios contratos. Él escuchó los hechos. Y me dijo 3 cosas. Primero, el desalojo es ilegal. Tu contrato de arrendamiento estaba al día. Salvenadetto cambió tus cerraduras sin una orden judicial. Ese es un cierre ilegal. Y él se enfrenta a responsabilidad civil. Y a la posible pérdida de su licencia de administración de propiedades. Presentaré una queja esta semana. Segundo, los retiros no autorizados. Más de $23,000 tomados de una cuenta conjunta, sin tu conocimiento o consentimiento. Podemos presentar una queja por fraude al consumidor, ante la Comisión Bancaria del Estado, e iniciar una acción de recuperación civil contra tus padres. Tercero, el congelamiento en sí. Tus padres usaron su estatus de CEO firmantes, para colocar una retención en una cuenta, financiada exclusivamente por tus ingresos. El banco debería haberse comunicado contigo, antes de procesarlo. Enviaré una carta a First National, solicitando la liberación inmediata de los fondos, y la eliminación de tus padres de la cuenta. 3 mecanismos, 3 expedientes, 3 consecuencias. Pero yo no había terminado de buscar, porque cuando rastreas dinero para ganarte la vida, la pregunta nunca es solo a dónde fue. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mis padres necesitaban más de $23,000? ¿Por qué congelaron mi cuenta ahora, después de 6 años de robos silenciosos? ¿Por qué gastaron $1,500 para cambiar las cerraduras de un apartamento que no era de ellos? Eso es más de $24,000 en robos y sobornos. La gente no gasta esa cantidad de dinero, solo por tener el control. El control no cuesta tanto. La desesperación sí. El jueves por la tarde, me senté en mi escritorio en Lakewood, y realicé una búsqueda de título de la dirección de mis padres, 1847 Winslow Drive. Esto es lo que hago 50 veces a la semana. Extraigo registros del condado, archivos de hipotecas, anexos de embargos, y cadenas de propiedad. Leo los historiales financieros de otras familias, de la misma manera que un médico lee los expedientes médicos. Normalmente, las casas son de extraños, son solo números sin rostro. Hoy, esa casa, era la misma donde aprendí a andar en bicicleta en el camino de entrada, donde me castigaron por quedarme afuera después del toque de queda, y donde aguanté 9 años de cenas dominicales, donde mi padre corregía mi postura, y mi madre traducía su silencio en amor. Los registros contaban una historia, que nadie en esa casa me había contado. Primera hipoteca, $142,000, originada hace 12 años. Al día, y pagada a tiempo. Segunda hipoteca, $78,000. Originada hace 3 años. Prestamista, Rieline Home Equity. Pago mensual, $1,800. 4 meses de morosidad. Un aviso de incumplimiento había sido presentado hace 6 semanas. El reloj de la ejecución hipotecaria estaba en marcha. Mi padre, el hombre que supervisaba el piso de una fábrica, y dirigía su hogar como si fuera un horario de turnos, había pedido prestado $78,000, usando como garantía la casa en la que crió a sus hijos. Los documentos del préstamo indicaban que el propósito era la consolidación de deudas. Cuando crucé la fecha, con los registros del administrador de préstamos estudiantiles de Kirk, que Perry obtuvo al día siguiente, las matemáticas fueron tan claras como un estado de cuenta de cierre. Préstamos estudiantiles de Kirk, $62,000.
Fueron 4 años en una universidad estatal, con alojamiento y comida, además de 2 semestres de clases de verano. Nunca mencionó la camioneta de Kirk. $14.000, comprada el mismo mes en que se financió la segunda hipoteca, sumando un total de $76.000, de los $78.000 prestados. Mis padres habían hipotecado su casa, para financiar la educación de mi hermano, y su medio de transporte. Y ahora, los pagos los estaban devorando vivos. $1.800 al mes, además de la primera hipoteca, los servicios públicos, los impuestos a la propiedad, y el seguro, que mis $1.100 robados cada mes de diciembre habían estado cubriendo. Todo eso recaía sobre la pensión de un supervisor de fábrica jubilado, y el salario de medio tiempo de una secretaria de iglesia, que, sumados, no cubrían lo que debían. Ellos no me dejaron en la calle por ser desobediente. Me cerraron la puerta, porque me necesitaban de vuelta en esa casa, pagando alquiler, cubriendo facturas, y llenando el vacío entre sus ingresos y la segunda hipoteca, que la educación de Kirk y la camioneta de Kirk habían creado. Mi cuenta de ahorros, la misma a la que le habían estado robando durante 6 años, se suponía que era el puente salvavidas. Cuando la congelaron, pensaron que estaban tomando el control de ese puente. Pero de lo que realmente estaban tomando el control, era de la evidencia. La falta de hogar te hará obediente, no era una filosofía. Era un plan de negocios. Los suelos de concreto crían mejores hijos, no era crianza. Era una nota de rescate. Casi llamo a mi padre esa noche. Mi pulgar flotó sobre su nombre durante 11 segundos, pero el número en la pantalla era el mismo número que había enviado el mensaje de los suelos de concreto crían mejores hijos, una semana antes. Y llamar a ese número habría sido pedir permiso para estar enojada. La ira no pide permiso. La ira presenta demandas. El viernes por la mañana, Maxine entró en mi oficina, y dejó un papel impreso en mi escritorio. Era una hoja de listado inmobiliario, 1614 Birch Lane, un bungalow de 3 habitaciones, 1400 pies cuadrados, construido en 1962, pisos de madera, chimenea original, garaje independiente, y venta por ejecución hipotecaria. Precio de lista, $112.000. Estamos manejando este cierre, dijo Maxine. Es propiedad del banco, sin cadena de vendedores, con un título limpio. La tasación de ayer arrojó un valor de $148.000. Si alguien tuviera el dinero en efectivo, y una preaprobación, esto podría cerrarse en una semana. Ella me miró. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. La casa había estado en el mercado durante 41 días. 2 ofertas anteriores se habían caído, una por problemas de financiamiento, y otra por un informe de inspección, que hizo que el comprador se acobardara. El banco dueño de la casa quería sacar la propiedad de sus libros. Aceptarían una oferta limpia, con prueba de fondos, y cerrarían tan rápido como el trabajo de título lo permitiera. Y el trabajo de título ya estaba hecho, porque Lockwood lo había preparado, para las 2 primeras ofertas que colapsaron. Mi cuenta de corretaje en Fidelity tenía $78.000. Fueron 3 años de transferencias automáticas, provenientes de un cheque de pago, cuyo monto total mis padres nunca conocieron. Ellos vieron la cuenta de ahorros en First National, con $47.000, y pensaron que eso era todo. Nunca preguntaron por el resto, porque nunca imaginaron que su hija, la empuja papeles, tuviera un resto. Nunca lo imaginaron, porque Frank había pasado 28 años diciéndome que todo lo que yo ganaba le pertenecía a la familia, y nunca se le ocurrió que yo podría haber dejado de creerlo. Perry me conectó con un corredor de hipotecas, que hizo los cálculos el viernes por la tarde. $78.000 de pago inicial, para una compra de $112.000. Una hipoteca de $34.000. Un pago mensual de $287, incluyendo impuestos y seguros. Mi alquiler en Mill Street había sido de $850. Las matemáticas no solo cuadraban. Las matemáticas me sonreían. La preaprobación llegó el sábado por la mañana. La oferta se presentó el sábado por la tarde. El banco aceptó el lunes a las 10 de la mañana. Maxine manejó el depósito en garantía ella misma, porque cuando un empleado compra una propiedad a través de su propia empresa, el empleado debe apartarse del archivo por completo. Maxine hizo la búsqueda del título, preparó la divulgación de cierre,
coordinó con el administrador de activos del banco, y reservó al notario. Mi nombre apareció en la escritura, no en ninguno de los documentos de procesamiento. La escritura se registró a las 3:47 de la tarde. Para las 4 de la tarde del lunes por la tarde, 7 días después de estar en una acera, mirando bolsas de basura bajo la lluvia, yo tenía una casa. Mi nombre en la escritura, mi firma en los documentos de cierre, mi llave en mi mano, la llave de una puerta, que solo un nombre podía cerrar. Pero había una cosa más que yo necesitaba, y estaba en un estante en el 1847 de Winslow Drive. Conduje a la casa de mis padres a las 6:30 de esa noche. La luz del porche estaba encendida. La camioneta de Kirk estaba en el camino de entrada. El auto de mi madre estaba estacionado detrás. La ventana de la cocina brillaba con luz amarilla. Y a través de ella, podía ver la mesa donde había comido 9.000 comidas, y donde había escuchado 9.000 correcciones sobre mi postura, mis calificaciones, mi peso, mis elecciones, y mi voz. La puerta principal estaba sin llave. Siempre lo estaba, porque Frank Calvel creía que su casa era una fortaleza, y que nadie se atrevería a entrar sin su permiso. La casa de cerámica estaba en el estante del pasillo, justo donde la dejé hace 4 años, el día que me mudé a Mill Street. Mi madre nunca la había movido. Solo había limpiado el polvo a su alrededor. De la misma forma en que limpias alrededor de algo que no puedes tirar, pero que te niegas a reconocer. Caminé hacia el estante. Mi mano se cerró alrededor de la casa de cerámica. El esmalte se sentía fresco bajo mis dedos. Baja eso. La voz de mi madre vino desde la puerta de la cocina. Ella sostenía un paño de cocina. Kirk estaba detrás de ella, apoyado contra el refrigerador. Frank estaba en la mesa con sus lentes de lectura puestos, y el periódico abierto en una página que no estaba leyendo. Esto es mío, mamá. Nada en esta casa es tuyo. Renunciaste a tu derecho sobre cualquier cosa aquí, cuando te fuiste. Puse la casa de cerámica sobre la encimera de la cocina. No porque ella me lo dijera, sino porque necesitaba tener ambas manos libres, para lo que venía después. Yo no me fui. Ustedes me dejaron en la calle. Congelaron mi cuenta bancaria. Le pagaron a Sal Benedetto $1.500 en efectivo, para que cambiara las cerraduras de mi apartamento, mientras yo estaba en el trabajo. Hicimos lo que cualquier padre haría, por una hija que se niega a volver a casa. Ella dejó el paño de cocina sobre la encimera. Vives sola en una caja alquilada, empujando papeles en un escritorio. 28 años, sin esposo, sin hijos. Tu abuela sintió lástima por ti, cuando te dio esa casita. No fue orgullo, Ivy. Fue lástima, porque sabía que nunca tendrías una de verdad. Las palabras aterrizaron justo donde apuntaban, en mi pecho. En la foto de Clara, que todavía estaba en una bolsa de basura en el maletero de Maxine. En cada año que yo había pasado demostrando que podía valerme por mí misma, solo para que a mi independencia la llamaran un fracaso. Frank dobló su periódico. Tu madre tiene razón. Este experimento tuyo ha durado lo suficiente. Vuelve a mudarte aquí. Paga el alquiler. Contribuye como un miembro de la familia. Puedes tener la habitación del fondo. Kirk sonrió. Kirk siempre sonreía cuando alguien más estaba siendo corregido, porque eso significaba que la corrección no estaba dirigida a él. No, dije yo. Disculpa. Frank se inclinó hacia adelante. No, no me voy a mudar de regreso. No voy a pagar alquiler aquí. No voy a contribuir a un hogar, que robó $23.412 de mi cuenta de ahorros durante 6 años, y luego congeló lo que quedaba. La cocina quedó en silencio. La mano de Frank se detuvo sobre el periódico. Los dedos de Denise se apretaron en el borde de la encimera. No sé de qué estás hablando, dijo Frank. Sí lo sabes, papá. $200 en marzo de 2020, $400 en julio de 2021, y retiros de $1.000 que yo nunca autoricé. Todos hechos por cotitulares de la cuenta. Que usaron el acceso que configuraron cuando yo tenía 16 años. Eso suma $23.412. Mi abogado tiene los registros. La Comisión Bancaria del Estado tendrá una copia para el viernes.
Estás mintiendo, dijo Denise desde detrás de la encimera. Nunca sacamos ni un centavo de esa cuenta. Tomaste $1.100 el diciembre pasado, mamá. 3 días antes de Navidad, la misma semana en que le compraste neumáticos de nieve a Kirk, y le pagaste al plomero por el baño de arriba. Tengo el recibo de retiro. Tiene la firma de papá. La cocina se quedó completamente inmóvil. Kirk se movió contra el refrigerador. Sus ojos iban de un lado a otro entre sus padres. Frank se puso de pie. Ese dinero era dinero de la familia. Nosotros lo pusimos. Teníamos derecho a sacarlo. Tú no pusiste ni $1 en esa cuenta, después de que cumplí 18 años. Papá, cada depósito después de 2016, provino de mi nómina en Lakewood Title. Puedes comprobarlo. El banco ya lo hizo. Kirk se aclaró la garganta. Tal vez deberías dejarlo pasar, Ivy. Tampoco es que lo estuvieras usando todo. Kirk, esos $62.000 en préstamos estudiantiles, por los que papá tomó una segunda hipoteca para pagarlos, también eran mi dinero. Cada retiro que hicieron de mi cuenta, se destinó a mantenerte cómodo. Tenías 25 años, vivías sin pagar alquiler, y conducías una camioneta de $14.000, que mamá y papá pusieron en una segunda hipoteca sobre esta casa. Una hipoteca con la que están 4 meses atrasados. Así que, antes de decirme que lo deje pasar. Tal vez deberías preguntarte por qué tus padres tuvieron que robarle a su hija, para poder financiar a su hijo. El rostro de Kirk cambió. Su postura casual, apoyada contra el refrigerador, se enderezó, transformándose en algo rígido. Él no sabía acerca de la segunda hipoteca. No sabía acerca de la morosidad. No sabía que la camioneta en el camino de entrada, estaba atada a una deuda que estaba hundiendo la casa. El rostro de Frank se enrojeció desde el cuello hacia arriba, de la forma en que siempre lo hacía, cuando la habitación dejaba de estar de acuerdo con él. Metí la mano en mi bolso. Saqué una sola hoja de papel, una copia certificada de una escritura de garantía. Registrada esa misma tarde. Dirección de la propiedad, 1614 Birch Lane. Beneficiaria, Ivy Calvel. Precio de compra, $112.000. Lo puse sobre la mesa de la cocina, encima del periódico de Frank, boca arriba. La habitación cambió. No fue la luz, no fue la temperatura, no fue el sonido, fue el equilibrio. Algo en el aire cambió, de la misma forma en que la presión atmosférica cambia antes de un frente de tormenta. Y todos en esa cocina lo sintieron. Pasó un minuto. Mi madre tomó la escritura. La leyó. Sus labios se movieron sobre la dirección, sobre mi nombre, sobre el precio de compra. Su rostro pasó por algo que yo nunca antes había visto. La mandíbula tensa se suavizó. Los labios apretados temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y esas lágrimas, no eran de dolor, y tampoco eran de orgullo. Eran las lágrimas de una mujer, que acababa de darse cuenta, de que el candado que le puso a la puerta de su hija, no encerró a su hija. La dejó fuera de todo. Del dinero, de la obediencia, y del futuro que había planeado, en el que su hija volvería a casa rota y agradecida. Denise se sentó en su silla, puso ambas manos planas sobre la mesa, y lloró sin hacer ningún sonido. 3 minutos después, Frank tomó la escritura. La sostuvo con los brazos extendidos, de la forma en que sostiene las cosas cuando no quiere que sean verdad. De la misma forma en que sostuvo el aviso de ejecución hipotecaria el mes pasado. Le temblaban las manos. El papel crujió contra su pulgar. ¿Qué hiciste?, gritó. El grito golpeó contra los azulejos y rebotó. Kirk se estremeció. Denise no levantó la vista. ¿Qué hiciste, Ivy? ¿De dónde sacaste este dinero? ¿Quién te dio esto? Nadie me dio nada, papá. Me lo gané. Lo ahorré en una cuenta de la que no sabías nada, porque hace mucho tiempo aprendí, que cualquier cuenta con tu nombre en ella, no es segura. Hoy cerré la compra de esa casa. Mi empresa manejó el depósito en garantía. Mi jefa manejó la búsqueda del título. Mi abogado manejó el cierre. El mismo abogado, que está presentando una queja por desalojo ilegal contra Sal Benedetto, y un reporte de fraude al consumidor contra ti y contra mamá.
ante la Comisión Bancaria del Estado. El rostro de Frank hizo algo que nunca había hecho frente a su familia. Su boca se abrió, y permaneció abierta. Su barbilla cayó. Sus manos, que aún sostenían la escritura, bajaron lentamente hasta que el papel tocó la mesa. Sus hombros, los hombros de un hombre que había supervisado a 30 trabajadores en una fábrica durante 22 años, se redondearon hacia adelante, como si su estructura hubiese cedido. El color abandonó sus mejillas. Miró a Denise. Denise no le devolvió la mirada. Ella seguía llorando. No se había detenido desde el primer minuto. Dijiste que la abuela me dio esa casa de cerámica por lástima, dije, y mi voz no tembló. La abuela era la única en esta familia, que creía que yo tendría mis propias paredes. Tenía razón. ¿Dónde están tus paredes, papá? 4 meses atrasados en una segunda hipoteca de $78.000, que sacaste para cubrir los préstamos estudiantiles de Kirk, y la camioneta de Kirk. $1.800 al mes. No puedes pagar. Frente a un aviso de ejecución hipotecaria presentado hace 6 semanas. No me dejaste en la calle, porque quisieras que fuera obediente. Me dejaste en la calle, porque necesitabas mi dinero para salvar tu casa. La casa que estás perdiendo, por culpa del hijo que está parado ahí mismo, sonriendo. La sonrisa de Kirk había desaparecido. Miró a su padre. Miró a su madre. Me miró a mí. Luego se miró los zapatos. Aquí te digo lo que se ha terminado, papá. Mi voz se mantuvo plana. La cuenta de ahorros. El acceso como CEO firmantes. El apartamento al que nunca volveré. Las llamadas que yo solía contestar, las cenas que solía soportar, las correcciones que solía tragarme, todo eso ha terminado. Y no porque me hayas dejado en la calle, sino porque me robaste durante 6 años, y lo llamaste crianza. Congelaste mis ahorros, cambiaste mis cerraduras. Y lo llamaste crianza. Aquí está mi escritura, mi nombre, y mis paredes. Llámalo como quieras. Recogí la casa de cerámica, del lugar donde la había puesto sobre la encimera, cuando Denise me dijo que la bajara. La envolví en el paño de cocina, ese con el estampado de girasoles desteñidos, que había colgado de la manija del horno desde antes de que Clara muriera. La metí en mi bolso. Caminé hacia la puerta de la cocina, detrás de mí. La voz de Frank. Más suave ahora, más pequeña. Está bien, fuimos demasiado lejos. Descongelaremos la cuenta. Solo vuelve a casa. Múdate de regreso. Podemos ser una familia otra vez. Puedes conservar tu casita, y pagar alquiler aquí también. La puerta mosquitera se cerró. Los escalones del porche crujieron. La camioneta arrancó en el camino de entrada, y los faros barrieron la fachada del 1847 de Winslow Drive, una casa que estaba a 4 meses de pertenecer a un banco. Casi detengo la camioneta. No por lo que dijo Frank, sino por Denise, porque todavía estaba sentada en esa mesa, con ambas manos planas y lágrimas en el rostro. Y una parte de mí, la parte que tenía 9 años y quería que su madre le dijera algo amable, casi puso la camioneta en parking, y volvió a entrar. Pero la casa de cerámica estaba en el bolso, sobre el asiento del pasajero, y la voz de Clara era más fuerte que el silencio de Denise. Nadie podrá quitarte la llave. La camioneta salió del camino de entrada. No regresó. Jueves, día 10. First National Credit Union. Perry Chafer había enviado la carta el lunes. Para el jueves, Terry Bowen había programado una reunión. Pidió que todos los titulares de la cuenta estuvieran presentes. Frank y Denise se sentaron a un lado del escritorio de Terry. Yo me senté al otro. Perry estaba de pie detrás de mí, con una carpeta. Señor y señora Calvel, dijo Terry, hemos completado una revisión de la retención por actividad sospechosa que colocaron en esta cuenta. La retención se basó en el reclamo, de que se estaba accediendo a la cuenta. Sin el conocimiento del titular principal. Nuestros registros muestran que todos los depósitos en esta cuenta, desde 2016, han provenido del empleador de la señorita Calvel, Lockwood Title and Escrow. Los retiros señalados en la queja de la señorita Calvel, que suman $23.412 en 6 años, se realizaron utilizando su acceso de CEO firmantes.
Ese es dinero de la familia, dijo Frank. Nosotros configuramos esa cuenta. Le enseñamos a ahorrar. Tenemos derecho a esa cuenta. El acuerdo de cuenta otorga acceso, dijo Terry, pero no la propiedad de los fondos depositados por otra parte. A partir de hoy, el acceso de CEO firmantes ha sido revocado, según la solicitud por escrito de la señorita Calvel. El congelamiento ha sido levantado. El saldo de $47.000. Está disponible para la señorita Calvel inmediatamente. Esto es un robo, dijo Frank, más fuerte ahora. Están permitiendo que mi propia hija le robe a su familia. Señor Calvel, necesito pedirle que baje la voz. No bajaré la voz, en un banco que me está robando. 2 cajeros detrás del mostrador dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un cliente en la sala de espera giró la cabeza. Terry presionó un botón debajo de su escritorio. Señor Calvel, seguridad ha sido notificada. Si no puede bajar la voz, tendré que pedirle que se retire. Frank se puso de pie. Su silla raspó el suelo. Denise intentó tomarle el brazo. Él se soltó. Me miró al otro lado del escritorio, y en sus ojos había algo más allá del enojo. Era la mirada de un hombre, que acababa de descubrir que la hija para la que construyó una jaula, aprendió a abrir la cerradura desde adentro, y salió caminando, llevándose consigo los planos. Había pasado 28 años, creyendo que el control era lo mismo que el amor. Y la oficial del banco, le acababa de mostrar la diferencia, en un reporte impreso de 19 páginas. Te arrepentirás de esto, dijo Frank. No me lo dijo a mí, se lo dijo a la habitación, al aire, a quien fuera que estuviera escuchando. Nadie estaba escuchando. Los cajeros habían vuelto a sus pantallas. El cliente se había ido. Terry estaba cerrando la carpeta. Y Denise estaba firmando el formulario, que eliminaba su nombre de la cuenta, con la mano temblando en cada letra, y el bolígrafo se movía tan lentamente, que parecía que estuviera escribiendo bajo el agua. Seguridad acompañó a Frank hasta la puerta del vestíbulo. Él se fue sin resistirse, pero se giró una vez, y miró hacia el escritorio donde su hija estaba sentada con su abogado. La mirada duró 3 segundos. Luego, la puerta de cristal se cerró entre ellos, y el vestíbulo se lo tragó. Si esta historia se quedó contigo, asegúrate de estar suscrito a Conflictos y Revancha. Compártela con alguien que haya sido el callado en su familia. Porque a veces, los callados no están callados porque no tengan nada que decir. Están callados porque están planeando. Las consecuencias llegaron en 3 capas, y cada una de ellas fue una escena que alguien presenció. La capa financiera golpeó en menos de una semana. Perry presentó la queja por desalojo ilegal contra Salvenadetto, ante la Autoridad Estatal de Vivienda. La queja documentaba el soborno de $1.500 en efectivo, la ausencia de una orden judicial, y el hecho de que mi contrato de arrendamiento había estado al día, con 0 pagos atrasados en 4 años. La licencia de administración de propiedades de Sal fue suspendida en espera de revisión. Se le exigió devolver el soborno de $1.500 y pagar costos de reubicación por $3.200, cubriendo el depósito de seguridad completo, adeudado bajo el contrato de arrendamiento. Sal no lo peleó. Emitió el cheque en un plazo de 10 días, mostrando la velocidad de un hombre que sabe lo que hizo, y quiere que el papeleo se detenga. Los inquilinos del 412 de Mill Street recibieron una carta del dueño del edificio. A partir de ese momento, una compañía de administración diferente se encargaría de sus cuentas. El nombre de Sal fue eliminado del buzón para el viernes. La queja por fraude al consumidor, contra Frank y Denise, llegó a la comisión bancaria la semana siguiente. Se asignó un investigador. Los $23.412 en retiros no autorizados fueron documentados, y marcados como alerta. Frank contrató a un abogado, cuyo anticipo fue de $5.000. Dinero que no tenía, y que sacó de la misma pensión que ya estaba fallando en cubrir la segunda hipoteca. La investigación continuó a lo largo de septiembre. Frank dejó de responder llamadas de números que no reconocía. Denise dejó de ir a First National por completo. Abrió una nueva cuenta en un banco diferente, al otro lado de la ciudad, como si el problema fuera el edificio en sí, y no las firmas en los formularios dentro de él. La capa social llegó a través de los canales
que usan los pueblos pequeños en lugar de los periódicos. Terry Bowen no chismeaba, pero el cliente en la sala de espera, que vio a Frank Calvel ser escoltado fuera de First National por un guardia de seguridad, estaba casado con una mujer, que era voluntaria junto a Denise en la oficina de la iglesia. Para el domingo, la historia ya estaba circulando en 3 cadenas de mensajes de texto. Nadie confrontó a Denise directamente. Así no es como funciona, en un pueblo donde todos se conocen. En su lugar, las invitaciones disminuyeron. Los correos electrónicos de los comités dejaron de incluir su nombre. El pastor la llamó, y le preguntó si quería tomarse un tiempo de descanso, y la forma en que lo dijo, dejó muy claro que la sugerencia no era opcional. Denise dejó de ser voluntaria en la recepción de la iglesia. Se quedó en casa los domingos, por primera vez en 19 años. Frank no se dio cuenta, porque Frank había dejado de salir de la casa, para cualquier cosa que no fueran los comestibles. Kirk se mudó de la casa de los Calvel, 12 días después de la confrontación en la cocina. No se mudó muy lejos. Fue al apartamento de un amigo en el lado este, un lugar de una habitación con un sofá-cama, y un espacio de estacionamiento en el que la camioneta apenas cabía. No me llamó. No llamó a Frank. Empacó 2 maletas, y dejó su llave en la encimera de la cocina, justo al lado del aviso de ejecución hipotecaria, que había llegado esa mañana, en un sobrecertificado que Kirk había firmado sin leer. La camioneta en la que se alejó, era la misma que sus padres habían comprado hipotecando la casa, y ni la camioneta ni el hijo iban a regresar, para ayudar a hacer los pagos. La capa emocional, es en la que más pienso en ciertas noches. 3 semanas después del incidente en el banco, Maxine me dijo que había pasado conduciendo por Winslow Drive, de camino a un cierre. Dijo que la luz del porche estaba apagada a media tarde. El césped no había sido cortado, en lo que parecían ser unas 3 semanas. El auto de Denise estaba en el camino de entrada, pero las cortinas estaban cerradas a las 2 de la tarde de un miércoles. La casa se veía ocupada, de la misma forma en que está ocupada una sala de espera. Con personas adentro, pero nadie viviendo realmente, nadie haciendo ruido, y nadie abriendo las ventanas. El estante en el pasillo, donde la casa de cerámica había reposado durante 4 años, ahora mostraba un rectángulo limpio de madera clara, rodeado de polvo. El contorno de algo que había estado ahí, y que ya no estaba. Denise no había quitado el polvo, desde la noche en que su hija se la llevó. No había tocado el estante en absoluto. El rectángulo era una herida con forma de casita, y ella pasaba por ahí todas las mañanas, sin mirar hacia abajo. Ahora es septiembre. La audiencia de la segunda hipoteca está programada para octubre. Frank no ha hecho un pago desde mayo. La casa en el 1847 de Winslow Drive vale aproximadamente $285.000, pero las hipotecas combinadas suman $196.000, una cifra que sigue subiendo con cargos y penalizaciones. Los números no son complicados, simplemente son pesados, y la hija que solía cargar con ellos, ya no contesta el teléfono. Denise borró su cuenta de Facebook, la semana después del incidente del banco. La camioneta de Kirk está estacionada en el apartamento de su amigo, con un cuarto de tanque de gasolina, y sin ningún plan para lo que viene después. Frank llama al teléfono de mi casa en Bird Lane, una vez a la semana, todos los domingos a las 6 de la tarde, a la misma hora en que solía comenzar la cena en Winslow Drive. El teléfono suena 4 veces, y va al buzón de voz. Él no deja mensaje. No ha dejado un mensaje en 5 semanas, pero llama todos los domingos a la misma hora. Porque Frank Calvel siempre ha creído en los horarios, incluso cuando el horario ha dejado de tener sentido. El 1614 de Birch Lane tiene pisos de madera que crujen en el pasillo, y una chimenea que funciona. El propietario anterior no dejó nada atrás, excepto paredes limpias, y un buzón con una abolladura en la puerta. Todavía no hay muebles en la sala de estar. Hay una cinta métrica en el suelo, estirada a lo largo de la pared sur, porque se está planeando construir una estantería. La estantería se construirá a mano, no porque sea más barato, sino porque la mujer que vive aquí, quiere saber que cada estante en su casa fue medido, cortado, y colocado por alguien que eligió estar aquí. En la repisa de la chimenea, hay una pequeña casa de cerámica, pintada a mano. El esmalte es fresco por la mañana, y cálido por la tarde. La luz del atardecer, a través de la ventana orientada al oeste, golpea la pequeña puerta pintada,
y durante unos minutos cada tarde, la puerta brilla. La llave de la puerta principal cuelga de un pequeño gancho de latón. El gancho fue desatornillado de la pared en el 412 de Mill Street, antes de que Sal pudiera tirarlo a la basura. Ahora sostiene una llave nueva, la llave de una puerta, que no puede ser cerrada por nadie más. El teléfono está en el suelo, junto a la cinta métrica. Con la pantalla oscura, no silenciado, no boca abajo, simplemente, no se necesita. Clara tenía razón. Las paredes son mías, y nadie podrá quitarme la llave.